Hola a todos de nuevo. Vamos con una entrega cortita. En este caso, conversión de fuentes es una cosa muy sencilla y muy útil, que nos puede ayudar a resolver circuitos con cierta facilidad. ¿Vale? La conversión de fuentes, ya lo hemos visto de pasada cuando explicábamos Norton, consiste en convertir fuentes de tensión a fuentes de corriente, siempre con circuitos lineales, tiene que ser, entre dos puntos, o viceversa. También podemos convertir fuentes de corriente en fuentes de tensión, lo que nos interese en cada caso. La ventaja es que la resistencia es la misma en los dos casos, ¿vale? Lo que pasa es que la fuente de corriente va en paralelo y la fuente de tensión va en serie, pero el valor es el mismo. No tenemos que hacer ningún tipo de operación. Donde sí tenemos que hacer una sencilla operación es en la fuente de corriente. Para calcularla en función de la de tensión, el valor de la corriente sería el voltaje entre la resistencia en serie. Y si hacemos la conversión al revés, para obtener el valor de una fuente de tensión equivalente, habría que coger el de la de corriente y multiplicarlo por la resistencia que tiene en paralelo. Así sin más. Solamente hay que tener en cuenta una cosa, que hay que respetar las polaridades, ¿vale? Entonces, si la fuente de corriente estaba, digamos, entre dos puntos llamados A y B, y el sentido de corriente es desde B hacia A, cuando lo sustituimos por una fuente de tensión, hay que tener cuidado. La polaridad de la fuente de tensión tiene que ser mirando hacia A, es decir, la corriente que generaría esta fuente tiene que ir de B hacia A, igual que nos pasaba en la anterior, y al revés, o sea, viceversa. Si nosotros tenemos una fuente de tensión con el positivo mirando hacia A y la sustituimos por su fuente de corriente equivalente, la corriente tiene que mirar hacia A también, ¿vale? Solamente eso es lo único que tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico de aplicación de esto. Circuito muy sencillo. Podríamos pensar que este circuito, al tener dos mallas, pues resolverlo por mallas sería lo primero que se nos ocurriría, pero si nos fijamos bien, como aquí hay una fuente de corriente con su resistencia en paralelo, el método más sencillo para mí es el siguiente, que es convertir esa fuente de corriente en su fuente de tensión equivalente, de esta manera. Como el valor de la fuente de corriente es de 5 mA con una resistencia en paralelo de 6,8, hacemos el cálculo de la tensión, que sería multiplicar el valor de la resistencia por la intensidad, o sea, 6,8 K por 5 mA me salen 34 voltios. Entonces sustituimos este conjunto por este, donde esta fuente vale 34 voltios. 34 voltios. Y la resistencia que va aquí en serie es exactamente del mismo valor que la que iba aquí en paralelo, es de 6,8. Bueno, pues vamos al circuito y donde había una fuente de corriente ponemos la de tensión, entre los puntos A y B. ¿Vale? Entonces, la fuente de tensión es de 34 voltios y la resistencia de 6,8, como habíamos calculado aquí. Esto lo conectamos aquí. Y ahora lo que nos queda es un circuito de una única malla. Planteamos la ecuación para obtener la corriente y esta I va a ser la I1, esta, la que llega al punto A. ¿Vale? Entonces, haciendo el cálculo, es los 44 voltios de esta fuente hacia allá, positivos porque van en el sentido de la corriente, menos 34 que van en sentido contrario, y dividido por las resistencias R1, R2 y R3. Nos quedan 10 voltios arriba, 10 K abajo, 1 miliamperio. Es así su 1. Ahora tenemos que dar un poco marcha atrás, volver al circuito original, pero como ya sabemos que la corriente por aquí es 1 miliamperio, entra en el punto A, y como la corriente de esta rama está fijado por la fuente y es 5, aquí por Kirchhoff, sabemos que esta corriente que va a salir de aquí del nodo A es 1 más 5, 6. Y su 2 es 6 amperios. Entonces solamente tenemos que calcular las caídas de tensión. ¿Vale? Y su 2, 6 amperios, por suma, por primera ley de Kirchhoff aplicada en el nodo A. Y ahora, caída de tensión en R1 es la corriente de 1 miliamperio que atraviesa esta de 1K.
R1 por I1, 1K por 1 miliamperio, 1 voltio. En esta resistencia cae 1 voltio. En la segunda resistencia, que es esta de aquí, también la corriente es de 1 miliamperio. Así que es R2 por I1, 2,2K por 1 miliamperio, me sale 2,2 voltios. Y el resto de los voltios, hasta 44, me tienen que caer en R3. A ver si es cierto. Claro, la corriente por esta rama es mucho más grande, es de 6 miliamperios, lo tenemos aquí, la I2. Entonces, la caída de tensión en R3 es R3 por I2. Sería R3 por I2, 6,8K por 5 miliamperios, 40,8 voltios. Si sumamos 1 voltio, 2,2 y 40,8, nos salen los 44 voltios de la fuente de tensión, así que todo encaja. Circuito resuelto. Un ejemplo corto de otra aplicación. Este circuito tiene 4 mallas, pero podemos coger esta fuente de corriente, sustituirla por su equivalente de tensión y nos quedarían 3 mallas, que es lo que hemos hecho aquí. Como tenemos 9 miliamperios y en serie tenemos 2K, esto equivale a una fuente de 18 voltios, que mira en ese sentido, con una resistencia de 2K en serie. Es lo que hemos puesto aquí en esta rama. Y ahora lo que tenemos es un circuito de 3 mallas que podemos resolver por cualquier método, el que queramos, pero bueno, yo esto lo haría por mallas. Me sale muy sencillo. ¿Vale? Pues ya tenemos un capítulo más resuelto del curso de electricidad. Capítulo corto. Muchas gracias y hasta la próxima.